Para esta práctica lo que vamos a hacer es un circuito de un elevador. Este circuito va a tener una señal de control con la que vamos a poder elegir los pisos a los que queremos ir. De esa manera el circuito va a subir o bajar dependiendo del piso que elijamos. Ahora, antes de hacer esta práctica o antes de hacer el circuito, primero elaboramos un diagrama de flujo, porque de esa manera vamos a poder visualizar cómo es que va a funcionar el circuito. Tenemos primero que van a ser 4 pisos los que va a tener el elevador, que va a ser del piso 0 a la planta baja hasta el piso 3. Las flechas pues va a ser el movimiento de los estados, que va a depender de las instrucciones de la señal de control. Así, por ejemplo, cuando el elevador llegue al mismo punto indicado por la señal de control o por el piso que nosotros hayamos elegido, el elevador se va a detener y va a permanecer en ese mismo estado. Esto se representa por la flecha morada. Cuando la señal y el estado sean el mismo, el elevador se detiene y permanece en ese mismo estado. Esta flecha está en cada uno de los pisos. También, por ejemplo, si queremos subir uno o más pisos del piso en que nos encontramos, el elevador únicamente va a subir piso por piso, no va a llegar directamente al piso que queremos ir. Por ejemplo, si estamos en el piso 1 y queremos llegar al piso 3, no va a llegar directamente, sino que primero va a pasar al piso 2 y del piso 2 va a pasar al piso 3. Lo mismo pasa al revés. Si queremos bajar uno más pisos, el elevador va a bajar de piso en piso. Si estamos en el piso 3 y queremos bajar hasta la planta baja, el elevador primero se baja al piso 2, luego al piso 1 y luego al piso 0. Del 0 al 3 pues no hay ninguna conexión, porque el piso 0 es el piso más bajo. Entonces solo se puede o permanecer en ese estado o subir un piso. Y en el piso 3, como es el piso más alto, solo se puede permanecer en ese estado o bajar un piso. Para el elevador vamos a hacer dos circuitos, uno con flip-flops tipo D y otro con flip-flops tipo JK. Primero vamos a hacer los tipo D, con los tipo D, y hacemos la tabla de verdad, ya que tenemos el diagrama de flujo con el que podemos ver cómo funciona el circuito. En las entradas tenemos primero las entradas que corresponden al contador y las entradas que corresponden a la señal de control o el control de pisos. Ahora, si tomamos nada más estos dos en cuenta, vamos a ver que aquí tenemos pues todos los estados. En cada estado del contador tenemos pues todas las posibilidades para seleccionar en el control de pisos. Por ejemplo, en el estado 0 tenemos en el control de pisos desde el estado 0 hasta el estado 4. En el estado 1 tenemos lo mismo, desde el estado 0 hasta el estado 4. Ahora, con base a esto y con el diagrama de flujo, vamos a escribir las salidas. Cuando la entrada del contador y el control de pisos sean iguales, la salida también va a ser igual. Por ejemplo, aquí cuando el estado del contador sea 3 y el control de pisos también sea 3, la salida será pues un 3 binario. Lo mismo, por ejemplo, con el 2. Aquí tenemos un 2 en las entradas del contador, un 2 en el control de pisos y un 2 en las salidas. Cuando el control de pisos sea más alto, en las salidas vamos a tener un estado más alto con respecto a las entradas del contador. Por ejemplo, en el estado 0, como después de ese estado
todos los estados son más altos, el control de pisos es más alto que la entrada del contador, pues en la salida vemos que en todos el número es un estado más alto que la entrada del contador, que es 0. Otro ejemplo es con el estado 1. Cuando el estado es 1 y el control de pisos es 3 y 2, en las salidas tenemos un 2, que es un piso más con respecto al estado, que es 1. Y cuando el control de pisos sea un número menor con respecto al estado o a la entrada del contador, en las salidas vamos a poner un número menos con respecto a las primeras variables. Por ejemplo, en el estado 3 del contador tenemos que casi todos los pisos son más bajos. Entonces aquí nada más bajamos un estado, que es el estado 2, independientemente de pues la numeración en sí, solo que como son números más bajos, pues en la salida se baja un número con respecto al estado. Como el estado es 3 y aquí los números son más bajos, en la salida ponemos un 2. De esa manera hacemos que la tabla funcione con respecto al diagrama de flujo. Ya teniendo todas las salidas, lo que vamos a hacer es sacar las funciones simplificadas por medio de los mapas de Carnot. Aquí tenemos los mapas ya realizados con las funciones ya simplificadas, y hay que tomar en cuenta que vamos a utilizar en este caso dos contadores para hacer el circuito. Las variables A corresponden a las salidas del contador, de los dos contadores, y las variables B corresponden a las salidas de la señal de control, que en este caso va a ser un dip switch. Ahora, estas funciones van a ir conectadas a la entrada del contador para de esa manera poder hacer el cambio entre pisos de los elevadores. Aquí tenemos ya el circuito hecho, en donde todas las compuertas pues van conectadas a las entradas de los contadores, y en las salidas tenemos un decodificador y un display de 7 segmentos para poder mostrar los pisos en los que nos encontramos. Ahora lo que va a hacer el circuito es ir bajando de piso en piso, y una vez que ya llegue a ese piso se va a detener y se va a mantener en ese estado. Y si subimos más de un piso, no va a llegar directamente, sino que va a subir piso por piso. Por ejemplo, aquí sube al 2 y después al 3. Y si lo ponemos en el 0, si bajamos al 0, va a bajar piso por piso. Aquí en el 2, en el 1 y al 0. Aquí pasa el 2 y ahí se detiene. Ya teniendo el circuito con los flip-flops tipo D, vamos a hacer el mismo elevador, pero ahora con flip-flops tipo JK. Para eso vamos a ocupar de la tabla de excitación de los flip-flops JK. Y en la tabla de verdad tenemos las mismas entradas que el circuito anterior, que son las entradas del contador y el control de pisos. Pero también tenemos el estado siguiente. En este caso, el estado siguiente corresponde a las salidas de los flip-flops D. Y para este nuevo circuito, las salidas se van a completar conforme a la tabla de excitación. Una vez ya obtenidas las salidas, vamos a calcular las funciones para cada una de ellas por medio de los mapas de Carnot. Aquí están ya las tablas hechas, y como podemos ver, las funciones obtenidas están mucho más simplificadas que con los flip-flops D.
Y también aquí hay que recordar que las variables A corresponden a las salidas del contador y las variables C corresponden a las salidas del dip switch. Aquí tenemos el circuito ya hecho, que si lo comparamos con el circuito anterior tiene menos compuertas, pero funciona exactamente de la misma manera. Si nosotros subimos uno o más pisos, el circuito va a subir de piso en piso y no va a llegar directamente, sino que va a pasar por todos los pisos hasta llegar al que le corresponde. Y una vez ya en ese piso se va a detener y va a permanecer en ese estado. Por ejemplo, si lo subimos al 2, va a subir primero al 1 y luego al 2 y ahí se detiene. Si el 2 lo subimos al 3, solo sube un piso. Del 3 no podemos subir ya más pisos, puesto que el elevador solo es de 4 pisos. Y si bajamos del piso 3 a la planta baja o el piso 0, va a bajar de 1 en 1. Aquí el 1 y luego el 0. Y este sería mi circuito.